Bendiciones, mis amados hermanos, en Cristo Jesús y de la Santísima Virgen María. Para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios, invocamos en nuestra vida, en nuestro corazón, la presencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy imploramos que el Espíritu Santo descienda en nuestra vida de sobremanera. Que el Paráclito Divino, Señor, pueda bautizar nuestra mente, nuestro corazón. Iluminar, Señor, con su sabiduría, con su entendimiento, para que podamos entender la poderosa palabra de Dios. Y así, al entender la palabra de Dios, podamos convertirnos a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y volver al Señor. Bendito sea Dios. Y compartimos la poderosa palabra en San Mateo, en su capítulo 13, versículo 10 al 17, para gloria y honra de Dios. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué hablaba la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué tremenda y poderosa palabra es la de hoy, la de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Qué privilegio tú tienes, mis amados hermanos, que está escuchando esta lectura que acabo de terminar. Qué privilegio tengo, amado. Este privilegio que tú tienes no tuvo Moisés, aquel gran hombre de Dios, aquel tremendo siervo de Dios, amado, cuando levantaba su bastón al cielo. Ocurría prodigios, milagros. Aquel siervo humilde del Señor, cuando levantaba su bastón, el mar se abría, los prodigios se mostraban grandemente. Aunque Dios había hecho tantos prodigios, milagros portentosos a través de Moisés, él no tuvo la oportunidad que tú tienes hoy de escuchar la palabra de Jesucristo, de escuchar el mensaje, el evangelio de Jesús. Cuántos grandes profetas de Dios como Elías, Eliseos. Qué tremendo es Elías, amado. Dice la palabra, cuando él oraba a Dios, cuando clamaba la presencia de Dios, bajaba fuego del cielo. Sus discípulos Eliseo hacían lo mismo. Resucitaba hasta los muertos. Qué grandes hombres de Dios, pero no tuvieron el privilegio que tú estás teniendo hoy. Qué gran rey era David. Aquel pastorcito que fue escogido para ser rey de una nación, guiado por Dios, que venció a aquel Goliat, enorme enemigo que hacía retroceder a un ejército entero. Él solo, con la fuerza de Dios, pudo vencer a aquel que podía contra un ejército. Bendito Dios. Él tampoco tuvo el privilegio que tú tienes. Y si vamos a citar a tantos profetas grandes del Antiguo Testamento, no tuvieron el privilegio que tú tienes hoy. Por ejemplo, de comulgar la Eucaristía. Estos grandes siervos de Dios no tuvieron el privilegio de decir a la Virgen María: mamá.
No tuvieron el privilegio, amado, de escuchar la prédica de Pedro, de Pablo, de Mateo y de tantos otros siervos del Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuánto quisieran tener el privilegio que tú tienes de poder confesar su pecado con un sacerdote, como ordena la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23? La iglesia que tiene poder para perdonar pecado. ¿Cuántos de los grandes que murieron en el Antiguo Testamento, cuántos de los pecadores, bendito Dios, quisiera tener la oportunidad que tú tienes hoy? ¿Cuántos que están en el infierno capaz hoy están pidiendo misericordia, queriendo tener la oportunidad que tú tienes? Y ahora te pregunto, mi amado hermano, ¿lo estás aprovechando? Esa oportunidad que no tuvieron los grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento, que tú tienes hoy. Ellos aprovecharían. Ellos, amados, no permitirían ni siquiera un día sin pasar con Dios, con Jesús. ¿Y cuántos de los del Nuevo Testamento están desaprovechando esta gracia de Dios? Por eso dice Jesucristo el por qué Él habla en parábolas. El por qué su predicación es por medio de parábola. La pregunta de los discípulos: ¿por qué, Señor, usted habla por medio de parábola a esta gente? Jesús responde: a ustedes Dios le da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque esta gente no puede conocer. Porque esta gente no pueden entender. ¿Y por qué no entienden esta gente que están escuchando la prédica de Jesús, que están viendo? Pero dice Jesucristo: por más que escuchen, no entenderán. Cuántas buenas predicaciones, cuántos sermones de Jesucristo escucharon tanta gente, tantas multitudes. Cuántos personajes enfermos, leprosos, muertos, que escucharon la voz de Jesucristo. Amado, bendito sea el santo nombre de Dios, la prédica de Jesús, pero no entendieron. Por más que miren, no verán. Ellos vieron los milagros que Jesús hacía. Ellos vieron los grandes prodigios que Jesús hacía. Ellos vieron cuando Lázaro salió de esa tumba después de 4 días de muerto. Ellos vieron cómo Bartimeo vio nuevamente después de ser ciego. Ellos vieron cómo Zaqueo cambió su vida. Ellos vieron cómo María Magdalena, aquella mujer perversa, poseída por 7 espíritus, fueron sanadas, libertadas. Pero no reconocían, aunque veían, no vean. Estaban mirando lo que Jesús hacía. Estaban mirando cómo se sanaban los paralíticos. Estaban mirando, bendito Dios, cómo se sanaban los enfermos. Pero ellos no estaban viendo, solo mirando. Solamente eran curiosos. Solamente eran espectadores. Pero no entraban en el juego. Bendito sea el santo nombre de Dios. Qué tremendo Jesucristo, amado, dice la palabra. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír. Los que escuchan las predicaciones de tantos sacerdotes, de tantos legionarios, de tantos predicadores, catequistas que están anunciando el evangelio, que están hablando de Jesucristo, que están mencionando, predicando, anunciando la buena noticia. Hay personas, por más que escuchen, están tapando sus oídos. Por más que están viendo, bendito Dios, están tapando sus ojos. ¿Por qué y para qué? Jesucristo dice, amado, para no entender ni volverse a mí para que yo no los sane. Se tapan los ojos y los oídos para no entender. Se hacen el desentendido. Todos los políticos han escuchado alguna vez una predicación, han escuchado alguna vez el evangelio. Eso que hoy están corrompiendo las naciones. Esos ministros que están robando en estos tiempos a este pueblo. En los hospitales tantos doctores que están robando. Los policías que están asaltando uniformados por las calles a tantas personas. Ellos en su vida han escuchado el evangelio. Ellos en su vida han escuchado la palabra, porque la mayoría de ellos tuvieron catequesis y pasaron por una iglesia. Pero dice la palabra, amado, y cuánto de nosotros también, que todos los días escuchamos la palabra de Dios, pero tapamos nuestros ojos,
tapamos nuestros oídos para no entender. Porque si entendemos tenemos que volver a Dios. Porque si escuchamos el mensaje de Jesús tenemos que arrepentirnos. Porque si hacemos la palabra de Dios que se haga carne en nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra vida. Por eso Jesucristo dice, porque ellos si entienden tienen que volver a mí y yo lo voy a sanar. Si entiende la palabra de Dios, si comprende la palabra de Dios, bendito sea el santo nombre de Dios, tiene que volver a Dios. Y es más fácil, amado, hacer el desentendido de la palabra. La palabra de Dios que dice, amado, en muchos pasajes bíblicos, que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y si los borrachos no entran en el reino de los cielos, les espera el infierno. Y a los borrachos no les conviene escuchar ese pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque si escucha esa palabra y si la hace carne, tendrá que cambiar su vida, tendrá que dejar su alcohol. Y no solamente en los borrachos, sino que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrán parte en el reino de los cielos? Tú, juez, fiscal, abogado que está cometiendo injusticia, tú sabes que no entrará por eso en el reino de los cielos. Mis hermanos uniformados que están cometiendo injusticia, dueños de supermercados, de almacenes o cualquier otra parte, cualquiera de nosotros que cometamos injusticia, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces, amado, a los injustos no le conviene escuchar la palabra, no le conviene entender la palabra de Dios, porque tiene que dejar su injusticia, tiene que abandonar ese pecado. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución. Los que prostituyen su vida, ya sea varón o mujer, por dinero, por placeres, no tendrán también parte en el reino de los cielos. Y a los que se prostituyen, bendito Dios, sexualmente, o como quiere llamarlo, no le conviene escuchar la palabra de Dios, porque si escucha, tiene que hacer caso a la palabra y dejar su prostitución, dejar su mala vida, dejar su adulterio, dejar su fornicación, dejar su homosexualismo. Y a ellos no le conviene escuchar la palabra, porque si escucha, si oye, tendrán que volverse a Dios y Dios los sanará. Todo aquel que vuelve a Dios se sana. Por eso aquella prostituta se sanó cuando llegó junto a Jesús. Por eso los corruptos políticos como Zaqueo, cuando llegó a Jesús, se sanó. Por eso como Mateo, aquel corrupto aduanero, cuando llegó junto a Jesús, se sanó. Porque escuchó la palabra y llegó junto a Jesús y fue sanado. Bendito Dios. Ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones entrarán en el reino de los cielos, dice la palabra. 1 Corintios 6:10, qué tremendo. San Pablo está citando los pecados. Los que cometen estos pecados no les conviene escuchar la palabra. No le conviene, bendito Dios, escuchar el evangelio de Cristo. Por eso dice el Señor, por más que escuchen, por más que vean, ellos se tapan los oídos, se tapan los ojos para no ver, y así entender y volver a mí, y yo los sanaré. Pero dichosos ustedes que tienen ojos que ven y oídos que oyen. Dichosos ustedes que escuchen las predicaciones. Dichosos ustedes que hacen la palabra de Dios que se encarne en su vida. Dichosos ustedes que escucharon el mensaje, el poderoso evangelio de Cristo, y cambiaron su vida. Bendito sea Dios. Ustedes son dichosos, ustedes son felices, ustedes son santificados por el poder de la palabra. Pero los que se tapan los oídos, que se tapan los ojos, no tendrán parte en el reino de los cielos. Pero Jesús está diciendo, si ellos oyeren, si ellos vieren, vendrían a mí, yo los sanaría. No importa qué pecado tú tienes, si tú vienes a Jesús te sanarás. No importa qué cadena tú tienes, si vienes a Jesucristo, en Él hay libertad, en Jesucristo hay poder, en Jesucristo, amado, bendito Dios, está la liberación. Por eso es Jesús, cuando comenzó a predicar en San Lucas,
En su capítulo 4, versículo 18 en adelante dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Bendito sea Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, y me ha consagrado para llevar buena noticia a los pobres. Porque los pobres están llenos de malas noticias. A los pobres les llega noticia de que sube la luz, sube el pan, sube leche, sube todas las cosas. Esas malas noticias todos los días los pobres escuchan. Pero Jesucristo te trae la buena noticia. Y esa noticia no es en ningún canal televisivo, porque los canales televisivos solamente están bombardeando tu mente con noticias negativas, con muerte, con asalto. Por eso, amado, tu mente está cargado, tu corazón está cargado de la mala noticia, de preocupaciones, de tristeza. ¿Por qué? Porque todo el día te informa de malas noticias, pero no de las buenas noticias. Si pasara más tiempo con las Sagradas Escrituras, si pasara más tiempo en el Santísimo y menos frente a la noticia, menos frente al televisor, verías que tu vida va a cambiar, que tu corazón va a cambiar. Jesucristo trae la buena noticia: anunciar libertad a los presos. Tú que eres preso, encadenado por los vicios, por el pecado, Él viene a traerte libertad. En Jesús está la libertad. Pero para ello es necesario que vengas a Él, que escuches su palabra, que destape tus oídos y tus ojos para que el Señor se glorifique en tu vida. Que Dios le bendiga, mis amados, por este fuerte y poderoso mensaje del Señor. Y comparte este audio, amado.